Revelado, 60 minutos de historias escalofriantes y siniestras en campamentos embrujados. Valeria respiró profundo mientras el auto se adentraba en el camino polvoriento hacia el campamento. Las montañas imponentes que rodeaban el lugar parecían observarlas. Ana, su hija de 13 años, con los brazos cruzados y la mirada perdida, se acomodaba en su asiento. Cuerpos de niños pasaban corriendo mientras sus risas retumbaban, pero la atmósfera se sentía densa, como si el aire estuviera cargado de secretos oscuros. Tal vez era el intento de olvidar las tensiones de la vida en la ciudad, donde el acoso escolar había hecho mella en la pequeña. Valeria solo deseaba reconectar con ella, alejarla del horror cotidiano, pero en el fondo, sentía un escalofrío. Al llegar, el campamento se veía acogedor pero extraño. Casitas de madera se alineaban como soldados, entre árboles que susurraban en la brisa. Instalaron sus cosas en un rincón alejado, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo intenso. «Esto va a ser divertido, Ana», dijo Valeria con una sonrisa forzada. Pero Ana solo miró hacia el bosque, una sombra de desconfianza cruzaba su rostro. En la noche, la fogata inició, y las sombras en el entorno parecían cobrar vida. Un escalofrío le recorrió la espalda a Valeria cuando escuchó un susurro. Mientras se dirigían al lago, ruidos extraños emergieron entre los árboles, un crujido inusual, un murmullo, como si los propios árboles hablaran. «Es solo el viento», se dijo Valeria, aunque su corazón latía más rápido. No estaba sola en su inquietud. Ana la miraba, sus ojos reflejando un miedo palpable. La risa de los otros campistas se apagó lentamente, llevándose con ella la calidez que quedaba. Las luces del campamento comenzaban a parpadear, y Valeria sintió un nudo en el estómago. Fue entonces que vieron al extraño. Un hombre, desaliñado, con una mirada que prometía secretos oscuros, apareció en la penumbra. Sonriendo, pero con algo en su expresión que erizaba la piel. «Solo está curioso», se dijo Valeria a sí misma. Pero su instinto le decía que algo no estaba bien. La tensión creció, y esa noche la fogata se volvió un lamento silencioso. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En medio de la confusión, comenzaron a hablar de la leyenda de los espíritus que vagaban por el bosque buscando justicia, y de las familias que desaparecían sin dejar rastro. A medida que las historias se contaban, el ambiente se tornó escalofriante. Los murmullos de pánico y miedo surgieron entre las familias. Valeria se sintió atrapada entre el realismo y la fantasía, y cuando vieron el símbolo tallado en un árbol viejo, una punzada de terror recorrió su cuerpo. ¿Había realmente algo más y ellos estaban en el centro de una historia aterradora? Cuando el extraño sonrió de nuevo, Valeria supo que no podía ignorar la lógica. Algo oscuro las observaba, y el campamento que debía ser un refugio se convertía en un campo de batalla. Pero en ese instante, una extraña calma se apoderó de ella, un reconocimiento. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para proteger a su hija en un lugar donde los ecos de la tragedia se cruzaban con sus propios miedos? Las sombras comenzaron a moverse, y Valeria sintió que la noche era solo el principio de lo que estaban a punto de enfrentar. La noche avanzaba, y el aire se volvía más frío. Valeria se acomodó en su silla alrededor de la fogata, los ojos fijos en las llamas que danzaban, como si también susurraran secretos. Ana, sin ganas de mantenerse en la conversación, se había apartado, su rostro encajado en la sombra, y su mirada perdida en la densa oscuridad más allá del campamento. Valeria sintió un nudo en el estómago. «Todo está bien, cariño», le dijo Valeria, tratando de romper el silencio opresivo. Ana no respondió, solo continuó mirando el bosque, donde las sombras parecían estirarse y encogerse, de una manera casi humana. Un escalofrío recorrió a Valeria al pensar que, en esa oscuridad, podían existir cosas que jamás podrían comprender. De repente, el murmullo de los otros campistas se apagó. Todos miraban hacia el mismo punto. A lo lejos, entre los árboles, algo se movía. Era un ligero movimiento, casi una sombra indistinta,
Pero la sensación helada apretó el corazón de Valeria. Un grupo de jóvenes, que antes contaban historias de miedo, ahora estaban en silencio, observando con ojos abrumados. «Mira», gritó uno de ellos, señalando. La atención se centró en una figura que apareció por un instante entre los troncos, una niña, vestida con una camiseta desgastada y con el cabello enmarañado. No tenía más de 10 años y parecía perdida, su rostro pálido iluminado por la luz tenue de la fogata. Nadie se movió, y una tensión creciente palpó el aire, como si la fogata apenas lograra mantener a raya la oscuridad. Valeria sintió que el miedo le atenazaba la garganta. «Debemos ayudarla», murmuró, su voz apenas un susurro. Pero cuando se volvió a mirar a Ana, vio la angustia en su rostro. «Es un truco, mamá, no te acerques», dijo Ana, apretando la mano de su madre con fuerza. Una idea aterradora cruzó por la mente de Valeria, podía ser un espíritu, quizás una de las almas de las leyendas contadas. En un acto reflejo, Valeria se levantó, sintiendo que algo la empujaba a investigar. Antes de permitirle el tiempo para pensar, se dirigió hacia la figura. La sombra se movió rápidamente hacia la profundidad del bosque, como un destello. Ana gritó, pero el sonido fue ahogado por un susurro persistente. Valeria, incapaz de resistir la tiranía de su curiosidad, siguió adentrándose en la oscuridad. Las hojas crujieron bajo sus pies mientras el aire se volvía frío y denso. Las sombras parecían formar una piel rozagante, tentándola a avanzar más. Cuanto más se adentraban, menos se oía el murmullo de la fogata, hasta que se apagó por completo en su mente, dejando solo un eco sordo que resonaba con su propio corazón. Fue solo un momento, pero al mirar hacia atrás, Valeria eludió el miedo, la luz ya no alcanzaba su camino, pero una parte de ella sintió que la sombra era más un privilegio que un peligro. Un grito desgarrador hizo eco entre los árboles y el corazón de Valeria se detuvo. Confirmar su peor temor, el campamento había sido dejado atrás. No había risas, ni murmullo. Solo un silencio profundo. Todo su ser se tensó, deseando regresar, pero ese deseo se desvaneció rápidamente cuando un susurro similar al que había oído antes, pero más fuerte, surgió nuevamente, esta vez, cada palabra clara: «Eres uno de ellos ahora». Sola y perdida, Valeria se dio cuenta de que la noche estaba más cargada de secretos de lo que jamás hubiera imaginado. La niña que vio, era solo el principio de algo más siniestro. ¿Qué esperaba en la oscuridad? ¿Podría salir de este laberinto de terror antes de que fuera demasiado tarde? Mientras un par de ojos se asomaban entre las sombras, esperando, Valeria sintió que la esperanza se esfumaba y su miedo se convertía en un grito sordo. ¿Y si ese susurro que resonaba en su mente era la respuesta a ese horror que quería eludir? La noche apenas empezaba. Valeria se detuvo en seco, con el pulso palpitándole en las sienes. Aquella oscuridad la envolvía como una manta de plomo, y el susurro, aún resonando en su mente, parecía anhelar respuestas que su corazón se negaba a otorgar. ¿Eres uno de ellos?, ¿qué querían decirle? Su respiración se hizo rápida y superficial, presa del pánico. Mientras el eco del grito se desvanecía entre los árboles, algo atrajo su atención. Una luz tenue, como la de una luciérnaga, danzaba entre las ramas. Valeria, instintivamente, sintió que debía seguir esa luz. Cada paso que daba la llevaba más adentro del bosque, alejándola del campamento y de la seguridad que una vez sintió. La niña había desaparecido, como un sueño perdido al despertar. Las sombras danzaban a su alrededor, pero había algo más. Ruidos sutiles, como un susurro en un idioma olvidado, flotaban en el aire. Valeria se detuvo, su cuerpo paralizado por el miedo mientras los sonidos se intensificaban. Eran risas, sonidos agudos que no parecían humanos. Un sudor frío le corrió por la espalda y giró la cabeza, intentando encontrar algún indicio de lo que la rodeaba. «Sigue adelante», murmuró una voz dentro de su mente. «Estás cerca». A medida que avanzaba, la luz se volvía más intensa, pero también lo hacía el casi palpable aire de desesperación que la envolvía. Algo no estaba bien. Un olor acre, como a tierra húmeda y sangre seca, se filtró en sus fosas nasales, intensificando su inquietud. La luz se transformó en un resplandor intermitente, como el parpadeo de una antorcha en la distancia. Valeria se sintió atraída, casi hipnotizada. ¿Qué había más allá de esa luz? No podía resistirse. Pensó en Ana, en su hija, que estaba sola y aterrorizada en el campamento. Pero cada vez que intentaba retroceder,
la voz en su interior se hacía más fuerte, no te vayas. Ben finalmente llegó a una pequeña clearing que albergaba un círculo de piedras marcadas con extraños símbolos. La luz centelleante emanaba de un pequeño altar en el centro, donde una figura encapuchada se movía con gracia ominosa. La figura giró, y Valeria se encontró cara a cara con aquellos ojos, que brillaban como brasas ardientes. Bienvenida, Valeria, murmuró la figura con una voz semejante a un eco que parecía venir de varias direcciones al mismo tiempo. Tu llegada ha sido esperada. La oscuridad no es tu enemiga, es tu destino. El frío la invadió por completo. ¿Quién eres?, logró preguntar, aunque sentía que cada palabra la alejaba más del sentido común. Soy quien guarda los secretos de este bosque. Quien ha visto a los perdidos y ha traído a otros. Pero tú, ¿veniste por algo más? ¿Sientes la conexión? ¿La tristeza de aquellos que se han ido? Valeria recordó el grito desgarrador, el vacío en el campamento, pero aún así se aferraba a la idea de que era posible regresar. No, no soy uno de ellos, dijo, el temor transformándose en una desesperada necesidad de escapar. Debo volver. La figura sonrió, una expresión que parecía tanto de compasión como de burla. Has cruzado el umbral, Valeria. No hay camino de vuelta sin un precio. Las ramas crujieron nuevamente, como si la oscuridad se tambaleaba, acercándose, cubriendo cada rincón de luz. Las risas burlonas resonaron más cerca, llenas de vida, llenas de desesperación, como un coro de almas atrapadas. Valeria sintió que el tiempo se detenía. No tengo nada que ofrecer, suplicó, el eco de su voz perdido en la cacofonía de los ecos. Eso es lo que todos dicen, respondió la figura, mientras la oscuridad se retorcía, comenzando a tomar forma. El miedo se apoderó de ella al darse cuenta de que la noche aún tenía mucho que revelar. ¿Qué debería hacer para salir? ¿Qué sacrificio se le exigía? Los murmullos crecieron en un crescendo que paralizó su voluntad mientras la figura se acercaba más, envuelta en una niebla siniestra. En un último intento por escapar de aquel laberinto, Valeria se giró, pero la oscuridad parecía contener allí mismo el pasaje. Con cada paso retrocedido, los ojos que la observaban desde la sombra se volvían más numerosos, más ansiosos. Era un instante de revelación y horror. ¿Podría soportar el precio que el bosque le exigiría? Cuando la figura levantó su mano, el futuro de Valeria se tambalearía en ese preciso momento. ¿Sería parte del secreto, o encontraría el camino de regreso a su hija? La noche apenas comenzaba. Valeria sintió como si el aire a su alrededor se espesara, como una neblina tenue que invadía sus pulmones, dificultando su respiración. Sin pensarlo, giró sobre sus talones, pero vio que detrás de ella solo había un abismo oscuro, donde cada sombra parecía cobrar vida. Escuchó el murmullo de risas lejanas, como ecos de un tiempo que no existía, y un frío helado la atravesó por completo. No puedo quedarme aquí, y gritó, buscando ansiosamente un camino de salida. Pero las raíces que emergían del suelo parecían moverse, cerrándose sobre sus pies y aferrándose a su cuerpo. La figura encapuchada avanzaba con pasos elegantes y silenciosos. ¿Qué es lo que temes, Valeria?, preguntó con una dulzura helada. ¿La verdad o el precio que deberás pagar por conocerla? El pulso de su corazón resonaba en sus oídos, cada latido un recordatorio de lo que podía perder. Ana, su pequeña. ¿Dónde estaba? Esa preocupación alimentó su desesperación, pero tan pronto como pensó en ella, los murmullos se intensificaron, llenos de emociones contradictorias. Un instante de lucidez surgió: si logro salir de este lugar, la encontraré. Aprovechando el pequeño destello de determinación, Valeria extendió su mano, buscando la luz que había visto al acercarse. La figura encapuchada esbozó otra sonrisa, más amplia, como si supiera el giro que tomarían las cosas. Hay ciertos caminos que no se pueden elegir. Pero al menos, puedes hacer un pacto. Lo que había dicho era como una melodía hipnótica que reverberaba en su mente. Un pacto, repitió, olvidando el horror que la rodeaba. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? El bosque pareció escuchar su pregunta, y el viento sopló, trayendo consigo susurros que la invitaban a acercarse a la verdad. La figura alzó un dedo, señalando hacia el altar, donde un pequeño objeto brillaba entre las piedras. Un corazón encadenado, palpitando con una luz propia, vibraba como si le llamara. Valeria sintió que su conexión con aquel objeto era porque había alguien más,
Ana. No, no quiero tomar nada de este lugar. Solo quiero a mi hija, exclamó, el miedo transformándose en una furia desesperada. Las decisiones que tomas son lo que definen tu camino. Si su alma busca un camino hacia la vida, quizás tenga un costo que pagar. Otra vez, la atracción hacia el objeto fue casi magnética. Valeria sintió su cuerpo moverse hacia él, casi en trance. A medida que se acercaba, el brillo se intensificaba, palpitando como un eco de su propio corazón. Pero las risas en la distancia eran más punzantes, burlonas, tejiendo un manto de desesperación. ¿Qué tomarás, Valeria? ¿Estás dispuesta a pagar el precio? En ese instante, ella se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sí misma, sino por el futuro de Ana, aunque eso significara enfrentarse a algo inimaginable. No puedo dejar a mi hija. No, no lo haré, murmuró, sintiendo la rabia y el miedo confluyendo en un torbellino de emociones. La figura se detuvo, sorprendida, y de repente el entorno cambió. Las risas se apagaron, y en su lugar, el aire se volvió denso, como un eco apagado. Valeria se sintió empoderada, si había un riesgo, lo enfrentaría. Iba a luchar, pero el sacrificio aún acechaba. ¿Crees que tus esfuerzos serán suficientes para romper el ciclo? Es una fina línea entre la esperanza y la desesperación, dijo la figura, haciendo un gesto con su mano. De repente, los árboles se inclinaron, y una sensación de inminente peligro oprimió su pecho. La oscuridad se abalanzó sobre ella, y por un momento, pareció que todo el bosque se reía de su valentía. ¿Qué haría ahora? La figura y el bosque estaban a punto de reclamar su oferta. Valeria se encontraba en una encrucijada, con el tiempo escurriéndose entre sus dedos. Justo cuando la angustia comenzaba a desbordarse, su mente se iluminó. Ana, gritó con toda la fuerza que le quedaba, arriesgándolo todo, invocando a su hija, sintiendo que su voz podría romper el velo de la oscuridad. Pero la lluvia de sombras la envolvió nuevamente, arrastrándola hacia lo desconocido. Podrás enfrentar lo que se viene, retumbó la voz de la figura en el aire helado. En el silencio profundo que siguió, Valeria comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que las sombras no eran su único enemigo. La luz en el altar temblaba, pero dentro de ella, una chispa de determinación se alzaba. Sin embargo, el precio que tendría que pagar todavía la acechaba como un espectro. Podría recuperar a Ana, o el bosque la engulliría para siempre. La noche se cerraba a su alrededor. ¿Qué secretos aún guardaba el bosque? Valeria se sintió caer. La oscuridad la consumió antes de que pudiera entender lo que sucedía. Su respiración se volvió errática, el aire se sentía como un peso, y la sensación de ser arrastrada a través de un túnel sin fin la envolvió. Cuando finalmente la oscuridad cedió, se encontró en un claro diferente, un lugar donde la luna brillaba con una intensidad inquietante. La luz bañaba todo a su alrededor, pero en sus bordes, las sombras danzaban, como si aguardaran la oportunidad de devorarla otra vez. «¿Dónde estoy?», murmuró, ajustando sus ojos al paisaje extraño donde cada cosa parecía estar en un constante estado de amenaza. A su alrededor, árboles retorcidos se alzaban, sus ramas como garras hacia el cielo. El frío mordía su piel, pero su mente seguía enfocada en Ana. Donde sea que esté, debo encontrarla. Mientras caminaba cautelosamente, sintió que el silencio era un presagio. La calma era antinatural, como la calma antes de una tormenta. De repente, un susurro le llegó. Un sonido, claro y nítido como el cristal, aunque espantosamente lejano. «Ayúdanos». Valeria se congeló. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando en el aire denso. Pero solo el eco de su propia pregunta retumbó de vuelta hacia ella, pesado y aterrador. Avanzó, guiada por el eco, una mezcla de cuidado y desesperación pulsando a través de su cuerpo. A medida que se acercaba, las sombras comenzaron a formarse en figuras desenfocadas. Siluetas de personas, atrapadas en un torbellino de dolor y agonía. Sus rostros eran familiares, se retorcían en muecas de angustia. Con horror, Valeria se dio cuenta de que eran almas perdidas, reclamando una ayuda que ella no podía ofrecer. «Ana», gritó, invocando el nombre de su hija mientras una oleada de pánico la asaltaba. Pero las figuras no respondían a ella, estaban atrapadas en su propio tormento, sumidas en un ciclo de sufrimiento. Uno de ellos, un hombre mayor con ojos vacíos, se acercó lentamente.
¿Has venido a liberarnos, madre?, preguntó, su voz un susurro quebrado. El pacto no puede romperse. Pero tú puedes unirte a nosotros. Valeria sintió cómo se le encogía el corazón. No, no estoy aquí para eso. Su voz temblaba. Yo solo quiero a mi hija. El hombre sonrió, pero su expresión era un reflejo de vacuidad. El bosque no da sin recibir. La oscuridad siempre cobra su precio. Las risas lejanas retumbaron nuevamente, una marea de burlas que la abrumó. Cállense, exclamó, apretando los dientes. Sabía que su camino no podía estar en esta desolación. Con una determinación nueva, Valeria se alejó del claro, atravesando sombras que parecían extenderse hacia ella como tentáculos. Aún sentía el tirón del corazón palpitante en el altar, susurrando promesas de poder, pero le conferiría más que solo fortaleza. Tenía que encontrar a Ana antes de que fuera demasiado tarde. El camino se torció, y antes de que pudiera reaccionar, encontró una puerta antigua, cubierta de hiedra. Intrigada, la empujó y se abrió con un crujido aterrador. Dentro, el aire era aún más frío y pesado, impregnado de un olor a humedad y descomposición. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de lo que parecían ser rituales, figuras danzando alrededor de un fuego. Una imagen resonó con fuerza en su memoria, la figura encapuchada. ¿Por qué me has traído aquí?, gritó, sintiendo el pánico apoderarse de ella nuevamente. Porque el destino se entrelaza, Valeria, sonó nuevamente esa voz helada. Lo que tú temes es el mismo horror que ellas enfrentan. Valeria se dio la vuelta, y justo al final del oscuro pasillo, vio una luz titilante. Sin pensarlo, corrió hacia ella, sintiendo la tensión aumentar con cada paso. La voz de la figura encapuchada resonó en su mente, la verdad está más cerca de lo que crees con cada respiración, la desesperación aumentaba. Pero entonces, un grito la paralizó, mamá. El grito de Ana resonó en la niebla, desgarrador y lleno de angustia. Valeria sintió que su cuerpo respondía sin su consentimiento y se abalanzó hacia el sonido, ignorando la oscuridad. Que la llamaba de nuevo. Pero en su corazón, sabía que se acercaba a un peligro aún mayor. ¿Podría salvar a su hija y no perderse en el camino? El eco de risas sombrías la siguió en el silencio que inhabitaba el lugar. La pregunta persistía, ¿qué verdad estaba a punto de descubrir? Mientras avanzaba, sentía que la oscuridad se reagruparía para reclamar lo que era suyo. ¿Podría encontrar a Ana antes de que lo hiciera? Valeria se adentró en el pasillo oscuro, el eco de sus pasos resonando en las piedras húmedas. Mamá, el grito pareció atravesar su piel, y un escalofrío recorrió su espalda. La desesperación la empujó hacia adelante, a pesar de que la luz al final del corredor parecía desvanecerse, como una estrella distante que se extingue. Los murales en las paredes cobraron vida ante sus ojos, figuras corriendo, danzando y gritando. Un ritmo frenético y caótico que pulsaba en su mente. Sus corazones latían al unísono con los sonidos del lugar, una canción de dolor que resonaba con cada latido. Esto no puede ser real, se repitió, tratando de hacerse entrar en razón. Al final del pasillo, la luz titilante se convirtió en una abertura que llevaba a un espacio más amplio. Al entrar, fue recibida por un frío aún más intenso. La luz provenía de un círculo de fuego, danzando al ritmo de una melodía olvidada, en el centro de la habitación. Las llamas proyectaban sombras largas y retorcidas que se extendían hacia ella como si quisieran atraparla. En el centro del círculo, una figura encapuchada, la misma que había visto antes, sostenía un pequeño objeto en sus manos. A su alrededor, las almas perdidas que había visto antes ahora estaban más nítidas, sus rostros sollozando, sus ojos perdidos en la locura. ¿Por qué no me dejas ir?, preguntó Valeria, su voz temblando. Solo quiero a mi hija. ¿A qué precio, madre? La figura encapuchada se giró lentamente, revelando un rostro sombrío, una mueca que era más un destello de alegría que de compasión. Las sombras no se apagan con lágrimas, requieren un sacrificio. Valeria sintió su estómago retorcerse al escuchar esas palabras. ¿Un sacrificio? ¿Qué estaba dispuesta a hacer por Ana? Las preguntas la asaltaban como un enjambre de avispas. No haré nada que pueda dañarla, declaró, aunque la duda se colaba en su voz. Entonces no tienes esperanzas de salir de aquí, replicó la figura con una sonrisa cruel. Tu hija es el precio que debes pagar por escapar. Solamente aceptando la oscuridad,
hallarás la salida o el principio de tu ruina. No, por favor, le exclamó Valeria, sintiendo que su fuerza se desvanecía. Solo quiero a Ana. Yo te lo ruego. Un estremecimiento recorrió la habitación. Las almas se agitaron, sus quejas resonando en los muros y reverberando en su mente. No estamos aquí por elección, mujer. Hemos hecho lo que se nos pidió. Pero liberarte a ti significa condenar a otras almas. ¿Estás dispuesta a ello? ¿Por qué son tan crueles?, se preguntó Valeria, sintiendo la presión del odio alrededor de ella. De repente, su instinto paternal la golpeó con fuerza. Ana, gritó, el nombre deslizándose de sus labios como un mantre. Siempre estaré contigo. No dejes que nada, ni nadie te atrape aquí. Las llamas del círculo parecieron encenderse con fuerza, y durante un breve instante, el rostro de Ana apareció en la danza de la luz, reflejando su miedo. Valeria corrió hacia el fuego, su corazón palpitando, mientras el eco de risas se intensificaba, rodeándola, queriendo arrastrarla de vuelta a la desesperación. Lo haré. Lo haré, gritó, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. Te rescataré, hija, cueste lo que cueste. La figura encapuchada se agachó, como disfrutando del espectáculo. Entonces prepárate para pagar el precio más alto. El pacto está hecho, y la oscuridad se apoderará de tu alma. Al escuchar esas palabras, un terror indescriptible la envolvió. Sintió su cuerpo comenzar a disolverse como las sombras que la rodeaban. Entonces, un grito desgarrador resonó en el aire nuevamente. «¡Ábreme, mamá!». Valeria se detuvo. «¿Qué quieres decir?», susurró, el aliento atrapado en su garganta. Pero antes de que pudiera entender, su mano fue envuelta en llamas, un calor intenso que la empujó. Y en un parpadeo, se encontró nuevamente en el claro, el aire frío cortante, pero esta vez sola. Mientras miraba alrededor, el bosque parecía reír. Las risas estaban más cerca, y la figura encapuchada se materializó frente a ella, guiñando un ojo. «Bienvenida. De vuelta. Ahora, la verdadera prueba comienza». Las sombras comenzaron a rodearla nuevamente, y en su interior, sintió que había cruzado una línea que no podía deshacer. «¿Dónde está Ana?», exigió, sintiendo la desesperación desesperada. «Todo a su tiempo. Primero, debes enfrentar tu propio horror», dijo la figura mientras el bosque sucumbía a un silencio sepulcral. Valeria comprendió que el peligro era más profundo de lo que imaginaba, y que su alma estaba irremediablemente entrelazada con las sombras. Podrá recuperar a Ana antes de que el pacto se cierre, o se convertirá en otra sombra más en ese bosque sombrío. Las sombras parecía que susurraban su nombre, en un coro apagado que la rodeaba, creciendo en intensidad con cada segundo que pasaba. Valeria sintió su piel erizarse ante el murmullo etéreo que la perseguía. Era un eco de su propia voz, o los gritos sutiles de aquellas almas perdidas, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. A cada paso que daba, las raíces del bosque se enredaban alrededor de sus pies, intentando detener su avance. Ana, su voz era un grito ahogado, casi un lamento. La silueta de la figura encapuchada se desvaneció un instante, como si el bosque se lo hubiera tragado. Sin embargo, el eco de su risa escalofriante permaneció, dibujando una mueca en los labios de Valeria. El miedo la embargaba, la desesperación crecía. Si no actuaba pronto, el sacrificio del que había hablado la figura podría convertirse en una maldición sobre ella y su hija. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera que incluso los árboles pudieran escuchar su duda. Cuando las sombras danzaron alrededor de ella, Valeria se sintió inmersa en un torbellino de imágenes. Cada una revelaba fragmentos de su vida, risas en familia, momentos felices, pero también sus errores, sus decisiones, que pesaban sobre su corazón como un yugo. La nebulosa forma de su hija apareció en sus memorias, su sonrisa iluminando los recuerdos. Ella era su fuerza y su razón para seguir luchando. Entonces, comenzaron a resonar los ecos de su madre, sus advertencias sobre lo que podría acechar en la oscuridad. «No te dejes engañar, Valeria. El bosque tiene sus propias reglas. Puede que te muestre lo que más deseas, pero no todo lo que brilla es oro». La advertencia llegó con una claridad que la paralizó. ¿Y si todo lo que había visto era una trampa, un juego macabro para hacerse con su alma?
Las sombras comenzaron a tomar forma, delineando figuras que parecían querer comunicarse, pero sus voces eran un murmullo distorsionado. Sin poder contenerse, Valeria se lanzó hacia adelante, esquivando las raíces traicioneras, decidida a encontrar a Ana. Sin embargo, el suelo pareció abrirse bajo sus pies, como si los espíritus del bosque quisieran mantenerla atrapada. Un destello de luz emergió, desafiando la oscuridad, un camino que se tambaleaba, vibrante en su locura, prometía revelaciones. Ana, gritó una vez más, con todas sus fuerzas. Cuando la luz se intensificó, las figuras que rodeaban su mente se desvanecieron, dejándola sola ante una imponente entrada tallada en la roca. Era una puerta que nunca había visto, pero que la llamaba con fuerza. Un profundo miedo burbujeaba dentro de ella. Cautelosamente, Valeria se acercó, escuchando los latidos de su corazón resonar en su pecho. El aire se tornó pesado, cargado con los secretos del bosque. Un frío extremo la envolvía, como si las sombras intentaran enfriarle el aliento. Este es el camino, se dijo a sí misma, aunque las dudas arremetían en su cabeza. De pronto, un grito desgarrador retumbó en el aire. Era Ana. Su voz envolvió a Valeria, y una determinación feroz la atravesó. Debía cruzar la puerta. Pero, cuando extendió la mano hacia la manija, una entonación se alzó en el aire. ¿Qué estás dispuesta a perder, madre?, resonó la figura encapuchada, apareciendo de nuevo detrás de ella. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Todo lo que sea necesario, contestó con firmeza, aún sabiendo que esas palabras podrían ser su perdición. Entonces, el precio se pagará, susurró la figura, mientras el bosque comenzaba a temblar. Los árboles emitían un lamento y la tierra se estremecía. Con un último aliento, Valeria abrió la puerta, adentrándose en una oscuridad más profunda que la que había conocido. El tiempo parecía detenerse, y la forma de Ana se desdibujaba ante ella, perdida en el laberinto de sombras. ¿A dónde me llevas? La desesperación en su voz reverberó en el espacio vacío, pero no hubo respuesta. Solo el silencio absoluto. La puerta se cerró con un golpe sordo detrás de ella. ¿Y en la oscuridad? Valeria sintió cómo se desvanecían las esperanzas y el tiempo corría en su contra. Un último eco resonó de lejos, como una advertencia final, un susurro entre las sombras: el horror apenas comienza. Valeria se adentró en la negrura, sus pasos resonando como un tambor en el vacío. A medida que avanzaba, lo que antes era un aire frío y opresor comenzó a transformarse en algo denso, casi tangible, como si las mismas sombras quisieran estrangularla. El único sonido que podía discernir era su propia respiración acelerada, un recordatorio constante de que aún estaba viva, aún luchando por encontrar a Ana. Sin embargo, la oscuridad no era solo silencio, empezaron a surgir ecos, a susurrar sus secretos. Voces que sollozaban dulcemente, mezcladas con lamentos desgarradores. «Mamá». Resonó una vez más la voz de Ana, atravesando la penumbra como una flecha. Era un llamado, pero también una trampa que caló hondo en su corazón. «¿Dónde estás?», su voz sonó entre las sombras, temblorosa. Las paredes del lugar parecían moverse, pulsar, como si el mismo espacio estuviera vivo. Valeria, sintiendo que perdía la razón, comenzó a buscar, tocando la pared rugosa a su lado. Cada toque revelaba un frío punzante. «Tú no deberías estar aquí», murmuró un eco que parecía venir de todas partes. «Este lugar no es para los vivos». El pánico comenzó a apoderarse de ella. Las visiones de lo que tanto temía aparecieron en su mente: perder a Ana entre garras invisibles, la sombra que siempre la acechaba, llevándose a las almas de quienes se atrevían a descender. «No», gritó, al borde de la desesperación. Pero su grito fue absorbido, ahogado por la oscuridad. Cada paso la guiaba a un pasillo más angosto, donde el aire se tornaba cada vez más pesado. Valeria sintió que las paredes se arrugaban, como si el espacio mismo se cerrara sobre ella. De repente, un destello de luz brilló al final del corredor, ofreciendo una visión de esperanza, y se precipitó hacia él. Al acercarse, el resplandor se intensificó, revelando una vasta sala iluminada por un fuego extraño que danzaba, proyectando sombras caprichosas en las paredes. En el centro, un altar rudimentario se alzaba, decorado con objetos que le eran familiares: juguetes de Ana, fotos de su familia, incluso una de esas diademas que le había regalado por su cumpleaños. Valeria sintió un intenso dolor, una mezcla de nostalgia y terror.
¿Y si esos son solo vestigios de su memoria? ¿Y si el bosque se alimenta de eso?, pensó. Sus manos temblaban mientras acercaba un pie, sintiendo que el suelo vibraba bajo ella. La figura encapuchada estaba de pie al lado del altar, aguardando en silencio. Su sombra se estiró, como si quisiera alcanzarla. ¿Es esto lo que has venido a buscar?, preguntó la figura, su voz resonando como un eco lejano. Valeria miraba los objetos, cada uno empapado de recuerdos que también representaban su mayor miedo, que todo lo que amaba desapareciera. ¿Es esto el precio a pagar? La pregunta quedó en el aire, flotando entre la luz y la oscuridad. No, no puede ser, murmuró Valeria, sintiendo como el remordimiento la consumía. No puedo dejar que me atrapen así. De repente, el fuego comenzó a girar, envolviendo el altar en llamas que se alzaban hacia el techo, y las sombras alrededor se retorcieron como serpientes. Valeria retrocedió, sintiendo el monstruo de sus temores cobrar vida. Ana, gritó de nuevo, desesperada. Pero las llamas se hicieron más intensas, y la figura encapuchada sonrió maliciosamente. Tú has abierto la puerta. Ahora, las almas que deseas proteger tendrán que decidir a quién elegir. ¿Te atreverás a enfrentarlas? A medida que la luz danzante iluminaba su rostro, Valeria comprendió que su peor pesadilla estaba a punto de desatarse. Todo su ser temblaba, preparada para que lo que viniera fuera más aterrador que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. El reflejo en el fuego mostró una imagen aterradora, su hija, atrapada en la maraña de sombras, extendiendo una mano hacia ella. Mamá, ayúdame, resonó su voz, pero algo en sus ojos era diferente, cada vez más distante, como si un abismo se abriera entre ellas. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hija? El tiempo se acababa, y el reloj del horror comenzaba a sonar. ¿Estás lista para decidir?, susurró la figura encapuchada, y la oscuridad se tragó el eco de su pregunta. Valeria sintió como el sudor recorría su frente mientras el fuego danzaba cada vez más cerca. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, y la angustia la invadía como una marea oscura. Ana, no puedo dejarte ir, suplicó, pero su voz temblaba, debilitándose ante el poder de la figura encapuchada. La sombra se movió, dibujando gestos macabros, como si disfrutara de la desesperación que emana de Valeria. Cada objeto que ves aquí, continuó con un tono burlón, es una pieza de su alma. Ahora, debes elegir, ¿te quedas con lo que amas o intentas salvarla? Las llamas crepitaban, devorando recuerdos, mientras Valeria se debatía. ¿Qué le costaría liberarla? ¿Qué podía ofrecer a cambio? Se arrodilló frente al altar, intentando agarrar una de las muñecas de Ana, su mirada fija en los ojos vacíos de la figura. Dame una oportunidad. La figura encapuchada sonrió, y en ese instante, Valeria comprendió que todo había sido una trampa. La risa resonó como un eco infernal, y el fuego se volvió más voraz. No hay caminos de regreso. Debes decidir antes de que ella quede atrapada para siempre entre estas sombras. En su pecho, el amor por Ana ardía intensamente. Haré lo que tenga que hacer, afirmó Valeria con la voz más firme que pudo reunir. ¿Qué debo sacrificar? El oscuro ente hizo un movimiento con su mano. Los objetos sobre el altar comenzaron a flotar, danzando en el aire como si tuvieran vida propia. Las risas de otros niños resonaron, mezclándose con los gritos ahogados que parecían provenir de lo más profundo del infierno. Todo lo que amas, todo quien crees que eres. ¿O la niña quién será la ganadora de este juego? La agonía de decidir se convirtió en un tormento. Valeria se sintió desgarrada entre su instinto maternal y la creciente oscuridad que la envolvía. No puedo perder a Ana, musitó para sí misma, pero sabía que la figura tenía razón. Una decisión le costaría todo, pero ¿valdría la pena perder su propio ser por salvarla? A su derecha, el fuego comenzó a transformar las sombras en figuras borrosas que parecían extenderse, moviéndose con intenciones maliciosas. Valeria podía sentir las manos frías de los espectros intentando tocar su piel, queriendo arrastrarla a su condena. Ana, atrapada en la visera de la distancia, volvió a alzar su mano, su rostro suplicante. Mamá, por favor, pero Valeria pudo notar que un fondo oscuro asomaba en la mirada de su hija. Sollozó, temiendo por lo que podría suceder. La figura encapuchada se inclinó hacia ella, acercando su rostro. No puedes salvarla.
Solo hay lugar para un alma. Deja que el bosque elija o serás devorada por completo. ¿Qué quieres renunciar? Valeria cerró los ojos, respirando profundo, sintiendo que el tiempo se esfumaba. Recordó momentáneamente los días felices, las risas y la calidez de su hogar. Los ojos de Ana brillaron en su memoria, llenas de vida y amor, y el deseo de protegerla reavivó un fuego en su interior que se negaba a morir. De súbito, una sombra se deslizó detrás de ella, fría y acechante. Valeria giró la cabeza, pero no había nada. Solo el eco de sus propios miedos. Fue entonces que escuchó a la figura encapuchada susurrar al oído. Tu decisión está a un suspiro. Con una determinación renovada, Valeria abrió los ojos. Si eso es lo que debo hacer, lo haré, gritó, aun con la presión del terror acechando su corazón. Una elección tenía que ser tomada y, aunque el miedo la envolvía, su instinto maternal la empujaba hacia adelante. Entonces, un estruendo llenó la habitación. Las llamas se intensificaron, y el altar se volvió un torbellino de luces y sombras. En ese momento, una risa maníaca sonó desde los rincones oscuros, haciendo eco en cada rincón de su mente. Elige, querida madre, ¿qué precio pagarás? Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el fuego ardiente parecía reírse de sus temores. Todo su ser estaba en juego, y cada segundo contaba. ¿Tomaría la decisión que podría marcar el destino de Ana? La oscuridad comenzó a envolverla, un abrazo helado que amenazaba con consumirla. ¿Qué es lo que más valoras? Un instante estaba a punto de dar forma al futuro. ¿Qué sacrificaría por su hija? Y con eso, el tiempo se detuvo. El tiempo se detuvo y Valeria se sintió atada entre el deseo y la desesperación. Ana. Siempre estaré contigo, gritó, como si su amor pudiera atravesar la oscuridad que la separaba. Las llamas del altar temblaban violentamente, y la figura encapuchada sonrió, disfrutando del tormento en su rostro. No podía dejar que la oscuridad reclamara a su hija. Las risas burlonas reverberaban en su mente, pero un grito entre ellas cortó el aire. Ayúdame, mamá. No hay sacrificio demasiado grande. Valeria se apretó las manos, siente la angustia desgarrarla, pero el fuego dentro de su pecho comenzó a arder. Lo haré. Tomaré tu lugar. Haré lo que sea necesario. Los ojos de la figura encapuchada brillaron con interés. ¿Estás segura, madre? El bosque no los dejará así, pero hoy tendrás oportunidad de liberar su alma. Solo una. El costo será tuyo. ¿Aceptas la oscuridad? Sí. Valeria sintió que sus palabras resonaban en el aire. Lo haré. Pero no me llevará. Promételo. Las llamas comenzaron a formar un camino, y el suelo tembló bajo sus pies. Sensaciones de duda y miedo se transformaron en, al fin, una fortaleza irrompible. Las figuras perdidas alrededor del altar soltaron un grito de desesperación, pero Valeria comprendió que su momento había llegado. La figura encapuchada asintió, y con un gesto, aquel al fuego extendió sus brazos. Entonces preparemos el pacto. Tu sacrificio abrirá el camino, pero habrá un precio que pagar. Un escalofrío recorrió a Valeria mientras ante ella se mostraron los rostros de aquellas almas perdidas, miradas vacías que suplicaban por libertad. Su corazón latía como un tambor en su pecho, pero no podía dejarse arrastrar por la angustia. Ana, estoy viniendo. Las sombras comenzaron a danzar frenéticamente, y el viento aulló alrededor de ella como un lamento. Valor, madre. El camino está lleno de peligros, pero tú ya has tomado la decisión. Valeria sintió como un torrente de energía la llenaba. Pero también un frío que invadía su pecho. No puedo dejar que mi amor por ella se convierta en tu presa. Si realmente hay que pagar un precio, entonces que yo sea. La figura encapuchada se acercó más. Habrá un costo, madre. Tu alma tiene su peso, pero hay un cabo suelto en este juego. Si sacrificas tu ser, estarás unida a este bosque para siempre. Lo se respiró profundamente, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior. Pero no puedo dejar a Ana en la oscuridad. No puedo permitir que su luz se apague. Las llamas se intensificaron y la figura levantó su mano. Valeria sintió como si la tierra girara. El pacto se ha hecho. Ahora, elige qué dejarás de ser para que ella vuelva a la vida.
Por cada latido de tu corazón, una parte de ti perderás y nunca volverás a ser la misma. Ana, ven, aulló Valeria, y en ese instante, a través del fuego, la figura de su hija apareció, desdibujada, su rostro lleno de confusión y temor. Mamá, no. Te lo ruego, no me dejes aquí. Mi amor siempre te guiará, dijo Valeria, sintiendo como su corazón se encogía. Las llamas se alzaron aún más, y un grito desgarrador resonó a su alrededor: elige. O tú, o ella. Valeria cerró los ojos un momento, recordando la risa de Ana, todas las memorias que habían compartido juntas. Si tengo que ser eco en la eternidad para verte a salvo, que así sea, pronunció, y sintiendo que cada palabra transformaba un fragmento de ella misma en una sombra. El aire se encendió como si la realidad misma se desgarrara. Valeria extendió sus manos hacia las llamas, encantada por su luz. Estoy lista, susurró, y con eso, un torrente de energía atravesó su cuerpo. La oscuridad se iluminó fugazmente. La figura encapuchada sonrió, y el sacrificio de Valeria se consumó en un instante. Sentía como partes de su ser se deslizaban hacia el fuego, mientras una ola de esperanza la invadía. Ana, gritó mientras la luz intensa la rodeaba. Las llamas se extinguieron de golpe, y el silencio llenó el aire antes de que resurgiera un clamor de voces. Las sombras se disolvieron y el claro se iluminó con una luz suave y cálida, ahora vacía, pero Valeria sintió que su voz resonaba en cada rincón. Había pagado un precio, su cuerpo, su ser, ya no eran los mismos, y cada fragmento de memoria que se había llevado el bosque era un eco que se disipaba. Ana apareció, corriendo hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», gritó, abrazándola con fuerza, y Valeria sintió que su corazón latía con el amor de siempre. «Estoy aquí. Nunca iré a ninguna parte». Pero al mismo tiempo, una sombra de tristeza la envolvió. Aunque había salvado a Ana, su espíritu quedaría atrapado en un ciclo, una sombra más en el bosque. Con cada susurro, su esencia quedaría allí para siempre, recordándole por siempre al oscuro pacto que había hecho. «Siempre estaré contigo», mamá, dijo Ana, sintiendo la conexión sutil que aún las unía, y entonces, cada rayo de luz las abrumó mientras el claro se iluminaba. El bosque había tenido su precio, pero la verdad era que el amor nunca se extinguiría. Mientras la niebla comenzaba a disiparse, Valeria se dio cuenta de que a pesar del sacrificio, había encontrado la esperanza, y aunque su propia esencia se había vuelto parte de las sombras, su amor por Ana siempre brillarían. La historia del bosque contaría su sacrificio, y mientras caminaban hacia la claridad, Valeria sintió que esos secretos oscuros nunca podrían romper el vínculo que las unía. Podría estar atrapada, pero por su hija, la oscuridad nunca podría ganar. El camino hacia la luz estaba más claro ahora que nunca, y mientras se adentraban en el sendero del bosque, Valeria supo que aunque la oscuridad había reclamado partes de ella, el amor siempre prevalecería. Aventuras como esta no se terminan aquí. Únete a nuestra comunidad para más historias escalofriantes e intrigantes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a disfrutar de este contenido. Además, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar. Lo agradecemos mucho.